Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 11. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes nuevamente después de muchos meses, pero de muchos meses de no haber hecho videos y en el que realmente para mí era muy importante darle continuidad porque como muchos de ustedes lo he expresado, eh, estos videos han ayudado mucho a tener un acercamiento y a que ya no se vea tan frío la educación a distancia. A mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta etapa otra vez y sobre todo pues haciendo el esfuerzo de que sea un video semanal en el que pues, se puedan recoger las reflexiones y todas las ideas que ustedes vierten en el foro académico, así como algún comentario de reflexión de que yo pueda encontrar y rescatar de los espacios de tarea, porque todo lo que ustedes hacen siempre me parece sumamente importante. En este caso estamos en el módulo 11, pero jóvenes, ya estamos muy a la antesala de empezar nuestro proyecto de desarrollo educativo. Si bien el módulo 11 tiene como intención que empecemos a ver eh, la planificación del proyecto, porque esa es la base que sustenta el módulo 11 y por supuesto lo está enfocando en sustentabilidad como un elemento importante que también debe de integrarse a la currícula en el que tenemos que ver que hay problemas de nuestra comunidad que se pueden resolver y sobre todo para qué, para ser más amigables con el medio ambiente. Esa es una de las intenciones que tiene este módulo 11, que sufrió una modificación efectivamente dándole este ingrediente que es la sustentabilidad, pero su base es poder iniciar los proyectos y para eso me permití tomar algunas eh, ideas y reflexiones para que se pueda entender qué es lo que vamos a hacer durante el módulo y es algo que deben de prestar mucha atención porque este módulo 11 trabaja en paralelo con el módulo 13. El módulo 13 tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque viene la pregunta problematizadora, ya se empieza a ver hacia dónde van ustedes a enfocar su trabajo, si lo van a llevar por la pedagogía social, si lo van a hacer a través de que fuera del aula, que es donde trabaja la pedagogía social, si lo van a llevar dentro del aula, donde ustedes van a llevar la investigación-acción, o sea, una serie de elementos, pero primero, antes que nada, de lo que se trata es de planificar el proyecto. Y planificar el proyecto, jóvenes, a veces resulta muy agobiante, porque no se sabe de dónde empezar. Es decir, creemos que la investigación es algo que se puede seguir bajo ciertos pasos. Si bien es verdad, porque si ustedes pueden ver dentro de este canal una pequeña serie que yo hice acerca de la investigación científica, sí, el método es uno, el método es sistemático, el método tiene pasos. Sin embargo, la investigación es algo muy personal. Es un elemento, es una fórmula que nosotros primero tenemos que apropiarnos del método, pero finalmente la exploración, el modo de entender cómo se debe de hacer la investigación es algo muy personal, es un andamiaje que uno mismo se construye y por eso el científico se construye a través de la acción. No puede hacerlo de forma teórica nada más, no hay que meter las manos, hay que ensuciarse y por eso se debe de entender que no hay una fórmula para hacer la investigación, que es algo muy personal. Sin embargo, hay ciertos pasos que nos pueden ayudar mucho como una brújula que nos encauce hacia dónde queremos llevar y podamos efectivamente llevar a buen término y se cuaje una investigación. Si bien lo que vamos a hacer ahorita o el resumen que yo pretendo desarrollar aquí con ustedes, pues son los primeros escarceos de lo que es la investigación. Y para eso primero tenemos que elegir el tema. Fíjense, el tema debe ser lo suficientemente específico para poder hacerse de una cantidad razonable de información. Y eso le vamos a llamar la delimitación. El tema dentro de la investigación científica es un enunciado, pero bueno, eso no es lo que ahorita nos lleva. Nosotros tenemos que buscar nuestro tema. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos con la sustentabilidad. Y sustentabilidad es un universo amplísimo, nos puede decir muchas cosas. Pero después lo vamos acotando, 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 haciendo distintas preguntas. Porque una investigación siempre va a distintas preguntas. Y las preguntas nos tienen que llevar a identificar un problema. Es decir, a partir del tema se desarrollan preguntas que guiarán la investigación hasta encontrar un problema. Jóvenes, recuerden, el problema es una laguna del conocimiento. Es decir, hay una pregunta que no puede ser respondida, ahí hay un problema. Y para eso, jóvenes,
hay que romper el hielo. Y en ese sentido tenemos que escribir mucho. De veras, ustedes tienen que agarrar sus notas, su borrador, una cosa así, porque de las preguntas que ustedes hagan de sustentabilidad, de dónde se lleva a cabo la sustentabilidad, qué entendemos por sustentabilidad, cuáles son los mejores espacios para llevar la sustentabilidad, qué necesita como sustentabilidad mi comunidad, qué es todas esas preguntas se tienen que ir respondiendo y se llevan en notas. No importa que no tengan orden, porque ahorita les voy a decir algo. Todas esas notas van inspirando ideas, porque de lo que se trata es encontrar un verdadero problema. ¿Por qué? Porque escribir nos desarrolla el pensamiento crítico. Cuando nosotros estamos leyendo y estamos en reflexión, por ejemplo, de algún texto que nos está dejando la ley hacer, ustedes a lo mejor subrayan las partes más importantes y ahí les va un tip. Una vez que ustedes subrayen la parte más importante, al margen o en una hoja aparte le ponen número 1 al párrafo que ustedes subrayaron y lo ponen en una hoja diferente y ponen número 1, lo que yo entiendo es esto y para mí el autor plantea aquello, pero a lo mejor estoy en contradicción porque también este otro autor me dijo aquello. Eso nos va a desarrollar mucho el pensamiento crítico y al mismo tiempo nos va a llevar con éxito nuestro ensayo, porque la investigación no deja de ser un documento escrito, porque lo que no se escribe no se puede comunicar, y como no se puede comunicar no existe. Todo conocimiento que nosotros desarrollemos y que queremos que los demás colegas o la comunidad científica, que en este caso son ustedes, puedan saber lo que se está haciendo porque lo vemos en el foro. Si ustedes no escriben, no hay quien les entienda. No sabemos ni qué está pasando por su cabeza. Pero en cuanto ustedes se escriben, ya los compañeros mismos empiezan con el debate, con la crítica. Estoy de acuerdo contigo, difiero, discrepo. Y en ese discrepar o en esa discrepancia, ustedes lógicamente pueden ir construyendo nuevas ideas. Siempre se deben de compartir los conocimientos. Algo que es bien importante y se tiene que entender y no se agobien. Para hacer un proyecto inicial, estamos en la búsqueda y ustedes harán las preguntas. Y a lo mejor después de las preguntas harán sus reflexiones y harán sus borradores y decir, bueno, así. Pero la investigación, jóvenes, no es lineal. No es que ustedes vayan así derechito hasta llegar a una meta, no. Muchas veces hace esto, sube, baja, regresa. ¿Por qué? Porque hay que replantear. Muchas veces tenemos que ver que el problema para la investigación es una palabra sumamente importante con una significación que verdaderamente nos puede frustrar a cualquiera. ¿Por qué? Porque el problema tú tienes que saber identificar si lo que tú tienes es una duda personal o realmente un problema de investigación. O sea, la identificación del problema es lo que a veces al recién iniciado o al que desea iniciarse en la investigación puede ser un obstáculo muy fuerte. Porque, ¿qué creen? Hasta los científicos de mayor calado y de mayor trayectoria y que son verdaderamente expertos también pueden encontrarse con un problema de investigación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que el problema de la investigación valga la pena, que realmente dé un aporte. Por lo mismo, ustedes harán primero preguntas desordenadas o preguntas que a lo mejor son muy exploratorias, pero después seguirán haciendo preguntas más significativas. Y ya una vez que ustedes detectan esas preguntas significativas, después harán un depurado y verán, bueno, de las 10 preguntas significativas que tengo, a lo mejor me quedo con 3 que son muy similares al resto. Porque de lo que se trata es que no se salga de control. Ustedes saben que contestar una pregunta puede llevarte un capítulo. O sea, procuremos no ambicionar mucho porque de lo que se trata es que sea viable. Ustedes no pueden hacer investigaciones que los lleven más allá de lo que está haciendo el tiempo del módulo. Entonces ustedes tienen que hacer algo que sea en su control. Entonces, fíjense, la palabra problema en el mundo de la investigación tiene un especial significado porque plantea cuestiones para investigadores principiantes que no saben resolver enteramente y pueden agobiar al investigador más avanzado también. Porque el problema debe ser algo que valga la pena resolver. Y bueno, intentando que estos videos ya no sean tan largos y que ustedes no se tengan que quedar tanto tiempo mirando la pantalla, deben de seguir entonces, a mi recomendación, los siguientes pasos, jóvenes. Busquen un tema de su interés. En este caso es sustentabilidad. O sea, el enfoque es ese. El eje, la columna, el hilo conductor, como bien se dice en la comunidad científica. El hilo conductor es la sustentabilidad, pero busquemos un tema de interés. Y también para eso se necesita la observación.
obligadísimo lo de la observación. Después reduzcan la búsqueda a un tema plausible. Sí, o sea, a lo mejor es sustentabilidad. Colecta de basura en mi comunidad, ya lo redujeron. ¿En dónde? ¿En una colonia? No, en una calle, no, en una, lo que sea. Bueno, ¿cómo se organizaría? Por madres de familia, padres de familia, por cuadrilla, por no importando la edad, no sé, lo que se trata es hacer una dinámica de concientización. Ah, bueno, está bien. O sea, tratemos de acotar para que entonces podamos después definir una justificación racional de su proyecto. Todo proyecto tiene que estar justificado. A ver, ¿cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la verdadera necesidad que tenemos para hacer eso? O sea, la colecta, no, pues es que ya vamos a entrar en temporada de lluvias, las coladeras están todas taponadas, una serie de cosas, también da muy mal olor, hay ratas, hay enfermedades, hay una serie de cosas, realmente es una necesidad que impera en mi comunidad, que es necesaria y tenemos que hacer algo. Y entonces ustedes empiezan con ese diseño. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, la pregunta, ¿cómo organizar a mi comunidad? ¿Tengo que hacer algún diagnóstico? ¿Alguna muestra? ¿Y debo llevar un diario de campo? ¿Debo entender cómo se comporta mi comunidad? ¿Por qué hay tanta basura tirada? Ah, pues faltan contenedores. Ah, no, pues es que a lo mejor sí hay contenedores, pero la gente no los usa. Lo que quiere decir que no hay conciencia, no hay reciclaje, no hay separación. O sea, todo eso nos da un diagnóstico y entonces hacemos la delimitación, el problema y todo es así porque se debe de entender que el método no te está metiendo en una camisa de fuerzas, te está ayudando a tener orden en la cabeza y que pueda fluir adecuadamente. ¿Qué recomiendo también? Como lo digo en mis videos de la investigación científica, no lean libros, busquen también en el internet artículos cortos que ya nos dan un panorama amplio pero que es corto y entonces ustedes pueden leer a 18 autores de distintos artículos y que son 18 artículos a leerse uno o dos libros de 150 hojas pero que nada más les dan un panorama de dos autores. Ya después ustedes quieren profundizar y trabajar más acerca de determinada corriente o determinado modelo de acción, bueno, pues entonces ya elegirán a uno, pero por lo pronto ya tienen un abanico que les permite elegir algún tipo de modelo de sustentabilidad que funcione. Ojo, tiene que ser controlable, porque también, Lore, acuérdate que tú me dijiste del cablebús, pero necesitas de un presupuesto federal para poner un cablebús. Sí, ahorra, digamos, sí, ahorra tiempo, digamos, también, fíjate lo que son las cosas. Se supone que es de energía limpia, pero en México la electricidad se genera con carbón y todo el contaminadero pues está en Chiapas. Ahí es donde está el rollo. Bueno, eso como una nota. Y jóvenes, hay algo que bien interesante dentro de la semana 1 que son los paradigmas. Los paradigmas son, digamos, como alguna vez, no me parece si fue Jacob quien lo dijo, porque los leí a todos ustedes. Un paradigma es una forma de ver, entender el mundo y que además responde. O sea, sí responde, sí resuelve y da explicación a la realidad. Lo cierto es que muchas veces pensamos que el paradigma, una vez que es superado, porque no se supera, simplemente surge un nuevo paradigma. Y eso lo dice Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, que recomiendo mucho su lectura. Es difícil, es un texto difícil porque sí requiere cierta erudición, tener cierta idea del andamiaje teórico y metodológico, sí se debe saber mucho de teoría para entender lo que Thomas Kuhn quiere decir. Pero de forma simple les puedo decir que Thomas Kuhn dice es que no desaparecen los paradigmas, ni siquiera se vienen abajo, simplemente llega uno nuevo que da una explicación diferente a una realidad diferente. Por ejemplo, y esto yo lo decía en el semestre anterior en mi clase de ciencia y sociedad. Para nosotros el paradigma es la ciencia, ¿cómo decirlo? Nosotros muchas veces respaldamos lo que dice la ciencia, la creemos incluso más fuerte que las creencias. Y el paradigma es ese. La ciencia es la única que se encarga de dar explicaciones factibles o que puede resolver la realidad. Sin embargo, hay gente que sigue creyendo en la brujería y hay gente que considera, por ejemplo, que tú estás muy enfermo, la medicina no puede hacer nada, pero llegó el brujo, te metió la guamisa con la hierba y resulta que te sientes bien. Ese es un paradigma.
Un paradigma social que funciona. Es un acuerdo social que para cierto sector de la sociedad tiene un elemento curativo muy poderoso. Y ese es un paradigma. Y el paradigma científico con el paradigma de la creencia ¿cómo se llama? O del pensamiento mágico no invalida uno del otro. Simplemente o se usa uno o se usa el otro. Difícil de explicar, tendrían que leer a Thomas Kuhn y las revoluciones científicas, que él es verdaderamente un experto en dar una explicación, lo que yo no puedo hacer, pero los invito, de verdad, a que se acerquen a ese texto en algún momento. Y por supuesto, déjenme ver, por aquí tengo, es que lo guardé, no lo tengo aquí, pero bueno, les voy a poner en el foro un libro que a mí me parece muy útil que se llama Cómo hacer artículos científicos en 12 semanas. Muy bueno, muy didáctico, te pone a hacer ejercicios, te dice, tienes que hacer tu borrador, lo tienes que leer 3, 4 veces, corregirle el estilo, la ortografía, las arañas, el margen justificado, no a la izquierda, aunque a unos no les parezca, ya después ella te explica por qué así, y una vez que ustedes hacen eso, te dice descansa la cabeza, vuélvelo a retomar, quítale palabras llanas, palabras que no sirvan, aquello y lo otro, busca la objetividad y te empieza a llevar por la mano para que en 12 semanas tú tengas un artículo publicable, de estos que son realmente indexados. Entonces, esto se los voy a poner más adelante. Yo creo que les voy a mandar la imagen en el foro de la semana 2 para que ustedes tengan ese texto a la mano, lo puedan, no sé si encontrar en internet o yo sugeriría que si lo compraran, no es muy caro y me parece que son libros de trabajo, que nunca sobran. No es un libro que nada más sea de leer y ya podemos hacerlo a un lado. No, me parece que es un libro que los puede acompañar mucho. Y también está el de la investigación científica de Mario Bunge, que es una tabicote de ese tamaño, que también me parece muy importante. Ese lo tengo yo en PDF, muy bueno por cierto el PDF, la verdad. Y ese sí sería interesante, como lo dije en algún momento, que lo imprimieran, lo engargolaran y también lo convirtieran como un texto de trabajo en el que le puedan escribir en la nota al pie una serie de cosas, los pasos sistemáticos y sobre todo la mentalidad y la filosofía de la ciencia que también se debe de comprender. Porque el quehacer científico no es seguir una receta de cocina. Significa incorporar un modelo teórico y metodológico para poder resolver problemas de enorme complejidad. Pero bueno, ya hasta aquí, para no hacer largo el video. Fue un enorme placer volver a estar con ustedes y espero seguir haciendo videos en lo subsecuente. Muchas gracias.